Hola, buenos días a todos y a todas. Estamos por iniciar esta conferencia del Ministerio de Educación en compañía con el Ministerio de Salud sobre la aplicación de protocolos de alerta temprana en contexto COVID. Ya se hizo una de estas conferencias la semana pasada. Estimamos pertinente dado el interés de muchos sostenedores, sea de escuelas, colegios, jardines particulares y sala cuna, jardines también de toda la red de nuestro país, para informarse acerca de estos protocolos. Estamos esperando unos minutos más en que se siga conectando gente para dar inicio formal. Hola a todos los que se van ingresando a esta conferencia del Ministerio de Educación. Les comentamos que partimos en unos breves minutos, ya que se está conectando mucha gente de todas partes, ya sea sostenedores de colegios, jardines, escuelas. Así que en breves minutos comenzamos. Por mientras les comentamos que vamos a hacer una pequeña introducción de quiénes son los que van a estar acompañándolos, informándolos hoy día. Tenemos a Rodrigo Berríos, que es del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, y Catalina Campos, que está a cargo de las cuadrillas sanitarias que se están implementando a lo largo del país, quien también nos dará a conocer cómo funcionan y cómo poder organizarlas dentro de los establecimientos educacionales para también una mejor aplicación de estos protocolos de alerta temprana. Y por mi parte, me llamo Felipe Sánchez, soy jefe de gabinete de la Subsecretaría de Educación Parvularia. Perfecto, ya contando con mucha gente conectada, en honor a los que se conectaron temprano y a la puntualidad, vamos a dar inicio a esta conferencia del Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio de Salud sobre la aplicación del protocolo de alerta temprana en contexto COVID-19. La idea de esta conferencia principalmente es dar a conocer estos protocolos porque a raíz del retorno a clases, tanto en colegios, escuelas y jardines, se ha generado mucha duda en cuanto a qué
protocolo aplicar, cómo actuar en distintas situaciones, y la idea es dar tranquilidad y confianza a los sostenedores, a los estudiantes, a los párvulos, a las familias y apoderados, con respecto a las medidas a tomar en los diferentes casos, de manera de poder conjugar correctamente el derecho a la salud de toda la comunidad educativa, junto también para darle continuidad al derecho a la educación de nuestros niños y niñas. Como aspectos generales, quisiera partir señalando que el Ministerio de Salud emitió un protocolo para prevenir y controlar posibles brotes de coronavirus en todas las comunidades educativas. Acá me detengo porque este protocolo es aplicable a todo tipo de establecimiento educacional, incluyendo, por supuesto, educación parvularia. De esta manera, se tiene el objetivo principal de velar por la seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa. Así, la autoridad sanitaria va a poder realizar un monitoreo constante de casos, contactos estrechos y posibles casos también dentro de los establecimientos educacionales, para así hacer una articulación de manera perfecta y que evitemos posibles casos y brotes en estos establecimientos, en conjunto también con el Ministerio de Educación a través de los departamentos provinciales de educación. ¿De qué se trata en líneas generales? Son 4 puntos principales. Este plan de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud considera, obviamente, como ya les comentaba, un monitoreo temprano de aparición de casos en establecimientos educacionales, la búsqueda activa de casos, también como se está haciendo en otros sectores de nuestra sociedad por parte del Ministerio de Salud, la recomendación de la formación de cuadrillas sanitarias, que también nos detendremos con la representante del Ministerio de Salud en este punto en específico, y por último, y no menos importante, la gestión de casos de coronavirus en los establecimientos educacionales, lo que implica un apoyo y orientación de la autoridad sanitaria a los mismos equipos directivos. Ahora, esta es la pregunta que generalmente se están haciendo todos los sostenedores a partir del 1 de marzo con este retorno: ¿qué hacer ante sospechas de contagio en el establecimiento educacional? A veces esto parece de perogrullo, pero es importante que mantengamos la calma. La calma nos ayuda a, obviamente, poder aplicar este protocolo de manera correcta. Este protocolo está trabajado de manera consciente y muy basado en evidencia científica y de lo que funcionó también la experiencia, el retorno del segundo semestre del 2020. Por lo tanto, hemos comprobado que dan la suficiente confianza y seguridad de que funcionan, pero para ello es importante mantener la calma ante posibles casos sospechosos. Segundo, ante la presencia de un caso sospechoso, probable o confirmado, que llega a aparecer en un establecimiento educacional, es importante que se tome, primero que todo, las medidas de aislamiento del caso y sus contactos estrechos. Después también vamos a pasar a definir qué se entiende por cada uno de estos contactos. Es importante que se realice este aislamiento porque después, el tercer y cuarto paso, corresponde dar aviso al Departamento Provincial de Educación para dar cuenta del caso y recibir las primeras indicaciones. Indicaciones que van a ser complementadas y definidas por el contacto del referente educacional de la Seremi de Salud en cada región. Ahora, porque yo les decía que es importante que contacten, como yo les decía que es importante que contacten al Departamento Provincial de Educación y Salud, acá también le aprovechamos de dejar los contactos regionales de los referentes educacionales de la Seremi de Salud de las distintas regiones del país. Vamos a dejar algunos segundos, unos 30 segundos, para que ustedes por ahí puedan también anotar los distintos números y contactos. Es importante que ustedes, anotando los siguientes contactos, es importante, como se prepararon en sus planes de funcionamiento para 2021 y sus protocolos internos, que la persona que ustedes hayan nombrado a cargo de ejecutar y de llevar adelante los protocolos internos del establecimiento sea la persona que se contacte con los referentes de Seremi de Salud que aparecen en la pantalla. Así podemos hacer, esa persona que es el encargado del establecimiento tiene claridad de quién es el contacto en cada región. ¿Ya? Así que vamos a dar unos 10 segundos más para que lo anoten, y si no, de todas maneras, después se va a ir
compartiendo en el mismo chat de esta conferencia. Ya. Ahora vamos de lleno a lo que es cómo actuar ante sospechas de contagio en un establecimiento educacional. Y acá les vamos a ir mostrando distintos escenarios para ser bien prácticos en lo que tiene que hacer cada establecimiento ante posibles sospechas de contagio en los establecimientos. Primero, ¿qué pasa si es que una persona del establecimiento fue contacto estrecho de un caso COVID-19? Si el contacto estrecho, ahora tenemos el caso del contacto estrecho dentro del establecimiento, esto es, sea un estudiante, un párvulo, un docente, una educadora, un asistente técnico o miembro del equipo directivo. Acá hay que tener en cuenta que este contacto estrecho, solo esa persona y nadie más es la que debe cumplir una cuarentena de 11 días. Esto quiere decir que no se suspenden las clases presenciales ni en el curso ni en el establecimiento. Eso lo vamos a ver en los siguientes escenarios de acuerdo a los casos que estén confirmados. Por eso es importante que se cuente con el resultado negativo del test PCR. Si es que contamos este contacto estrecho, está posteriormente obviamente se aisló, aplicamos el protocolo, se le hizo el test PCR y da un resultado negativo, es importante que se mantenga esta cuarentena preventiva de 11 días. Solamente transcurridos estos 11 días podrá continuar con las actividades presenciales y en el intertanto tienen que mantenerse las actividades académicas de manera remota dentro de lo posible, obviamente. Un segundo escenario, como les decía, es el caso confirmado o probable de coronavirus. Sea, por ejemplo, en este caso, un estudiante. Si un estudiante es caso confirmado o probable, y acá cuando me refiero a estudiante, obviamente también estoy hablando de párvulos, para que se tenga en consideración, el estudiante afectado debe cumplir un aislamiento por 11 días. Si el estudiante afectado asistió al establecimiento en periodo de transmisibilidad, todas las personas que conforman su curso deben cumplir también una cuarentena por 11 días desde la fecha del último contacto del caso. ¿Ya? Y las personas que se encuentren en aislamiento podrán continuar con sus actividades académicas de manera remota, siempre que sus condiciones de salud lo permitan. Otro escenario, que también es posible que se dé o se haya dado en estos momentos, es si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo es un caso confirmado o probable de coronavirus. En este caso, todas las personas que tuvieron contacto estrecho con el caso positivo o probable de coronavirus debe cumplir con este aislamiento de 11 días. Y acá el punto importante es que es la Seremi de Salud respectiva la que indica al establecimiento si se deben suspender las clases presenciales, ya sea de cursos, niveles o ciclos, o incluso del establecimiento completo. Es importante recalcar que esta es una determinación de la Seremi de Salud respectiva de acuerdo a su evaluación de si se trata efectivamente de un caso confirmado, probable o solamente contacto estrecho. Y las personas que hayan estado o que estén en aislamiento pueden continuar con sus actividades, obviamente, siempre y cuando sus condiciones de salud lo permitan. Ahora, un caso un poco más complejo es aquel en que se producen 2 o más casos confirmados o probables de coronavirus dentro de un establecimiento. ¿Y qué se tiene que hacer acá? Es importante que los afectados en este caso deban cumplir con el mismo aislamiento de 11 días y si los casos positivos o probables asistieron al establecimiento dentro del periodo de transmisibilidad, la Seremi de Salud también es la que va a indicar al establecimiento, sea la escuela, el colegio o un jardín, si deben suspender las clases presenciales, ya sea de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo. Esto lo digo porque es súper importante y lo volvemos a recalcar, que es la Seremi de Salud la que hace esta determinación en base a los distintos criterios de los contactos estrechos confirmados o posibles. Y a modo de ejemplo, porque algo también que se pregunta bastante, es qué se entiende por contacto estrecho. Ustedes pueden encontrar también en la página sigamosaprendiendo.minedu.cl el documento que estamos presentando hoy sobre protocolo de alerta temprana, donde se incluyen todas estas definiciones.
Y en específico, para establecimientos educacionales, se entiende por contacto estrecho aquella persona que ha estado en contacto con un caso confirmado o probable con COVID-19 entre los 2 días antes del inicio de los síntomas y 11 días después del inicio de los síntomas de la persona que se encuentre enferma. Ahora, también se pregunta qué pasa con los niños o incluso los docentes que están asintomáticos. En el caso de los asintomáticos, el contacto estrecho debe haberse producido entre 2 días antes de la toma de muestras del test PCR o prueba de antígenos para el COVID-19 y durante los 11 días siguientes, que es lo que este periodo entre 2 y 11 días, que es lo que se conoce como periodo de transmisibilidad que estaba mencionado en los distintos escenarios. Ahora, ustedes también pueden ir viendo y definiendo cómo se entenderá o cómo calificar el contacto estrecho de acuerdo a algunas circunstancias que también están expresadas en este protocolo. Esto les va a servir al equipo directivo principalmente para tener claridad de cómo ir actuando y activando los protocolos, sin perjuicio de que es la Seremi de Salud la que finalmente determina si es un contacto estrecho o no. Y se entienden estos casos de contacto estrecho bajo las siguientes circunstancias. Por ejemplo, haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o contacto físico a menos de 1 metro sin el correcto uso de mascarilla. Un segundo caso, haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más en lugares tales como oficinas, trabajos, reuniones, los colegios, las salas, entre otros, sin el correcto uso de la mascarilla. Otro caso típico que se produce es el de las personas que cohabitan o pernoctan en el mismo hogar o lugares similares al hogar, tales como hostales, las personas internadas, instituciones cerradas, hogares de ancianos, los hoteles, residencias, etc. Ahí se entiende que se da también un caso de contacto estrecho. En cuarto lugar, puede darse un caso de contacto estrecho bajo la circunstancia de haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de 1 metro de distancia con otro ocupante del mismo medio de transporte que esté contagiado sin el correcto uso de la mascarilla. Y por último, ya sea que haya brindado atención directa a un caso probable o confirmado por un trabajador de la salud sin mascarilla tipo quirúrgico y si se realiza un procedimiento generador de aerosoles sin respirador N95 o el equivalente. Estas definiciones son súper importantes que se tengan en consideración, porque así vamos a poder ir determinando si estamos solamente ante contactos estrechos, casos confirmados, que son los que tienen PCR positivo, o los casos probables, que son aquellos contactos estrechos y que además tiene síntomas y su manejo en ese caso se toma como un caso confirmado. Y ahora, como yo les mencionaba, tenemos contrapartes del Ministerio de Salud que van a estar acá respondiendo dudas y en específico presentando lo que son las cuadrillas sanitarias que nos van a estar fiscalizando y ayudando en el cumplimiento de los protocolos en los establecimientos educacionales. Pero antes quisiera compartirles un documento que se refiere, que es el documento que está publicado en sigamosaprendiendo.mineduc.cl y hay un anexo súper importante y útil para seguir los monitoreos de signos y síntomas, que acá están definidos cuáles son los principales signos o síntomas de coronavirus. Y acá, como ustedes se fijan, está definido la fiebre, que es 37,8, la pérdida brusca y completa del olfato, la tos, congestión, aumento de frecuencia respiratoria, etcétera, y una serie de signos o síntomas que ya están definidos por el Ministerio de Salud y que son bastante útiles para poder cotejar si que estamos frente a contactos estrechos, probables, y así podamos activar los protocolos. Y ahora me gustaría darle el pase a Catalina Campos, que va a presentar lo que les mencionaba yo de las cuadrillas sanitarias, para después finalizar con rondas de preguntas que yo veo que están haciendo acá en el chat de la transmisión y le hemos estado recopilando para tratar de responder la mayor cantidad posible de ellas. Así que, Catalina, te damos el pase. Muchas gracias, Felipe. Muy buenos días. Buenos días a todos. Gracias por conectarse y por acompañarnos y por darnos espacio en esta instancia tan relevante.
Mi nombre es Catalina Campos Peralta, soy la jefa del Departamento de Promoción de la Salud y Participación Ciudadana del Ministerio de Salud. Contarles que desde el Ministerio de Salud es muy relevante en su rol de autoridad sanitaria no solamente desarrollar acciones que van ligadas a la vigilancia o la fiscalización, sino que también resulta muy trascendental, fundamental desarrollar ciertas funciones esenciales de la salud pública que tienen que ver con las iniciativas enmarcadas en la promoción de la salud y la participación ciudadana. En ese contexto, y teniendo en consideración lo que muy tempranamente, inicios de la pandemia, declaraban ciertos autores internacionales, como por citar algunos, decían, hacían mención a que la promoción de la salud a través de la educación para la salud y la comunicación del riesgo juegan un papel vital en las pandemias, algo que se ha evidenciado en las respuestas que las comunidades han realizado en relación a la COVID-19. Y otro punto importante que también mencionaban, dada la falta de vacunas y antivirales efectivos, las intervenciones no farmacéuticas son las más efectivas disponibles para el control y la mitigación local y global de la transmisión del coronavirus. Teniendo estos temas en mente, más una revisión que se hizo por el equipo acá en el MinSal respecto a los protocolos que estaba estableciendo Mineduc para aperturar las escuelas de manera segura, nos dimos cuenta que existían distintos documentos, como por ejemplo el abrir las escuelas paso a paso de Mineduc, en donde nos llamó la atención uno de los 7 pasos básicos, el paso 5, que hace mención a informar a la comunidad educativa en cuanto a comunicación efectiva y clara de las medidas que tomará el establecimiento educacional a los apoderados, docentes y estudiantes. Eso nos quedó, lo retuvimos. También nos llamó la atención en el lineamiento para el plan de funcionamiento del 2021, también de Mineduc, la relevancia de que hacen mención de establecer con claridad cómo se va a comunicar a las comunidades educativas las rutinas y los protocolos para implementar este retorno a cada uno de los establecimientos. También vimos en el documento de cómo hacer un plan de funcionamiento 2021 de manera participativa, cómo también desde Mineduc, dentro de los 5 principios que establecieron, se hacía mención a esto de promover la seguridad de los establecimientos educacionales. Tomamos estos antecedentes y la verdad vimos que eventualmente iba a existir una necesidad de generar ciertos canales de comunicación, de bajada informativa, de manera asertiva dentro de las comunidades educativas que pudieran eventualmente resguardar la adherencia y el cumplimiento de todos estos protocolos. Es así que se definió como propósito para diseñar esta iniciativa de cuadrillas sanitarias escolares el establecer una metodología para la formación de cuadrillas sanitarias en las escuelas que implementan los protocolos del Mineduc para el retorno seguro a clases, enseñando las medidas de salud pública que deben seguir estos establecimientos educacionales para minimizar los riesgos de transmisión del SARS-CoV-2, generando réplicas dentro de sus comunidades educativas. Para conseguir una mayor representatividad de todos los estamentos en cada establecimiento, se definió que las cuadrillas debiesen estar conformadas por integrantes de los distintos estamentos. Esto quiere decir que debiesen participar en esto los sostenedores, los centros de alumnos, los centros de padres y apoderados, directivos, docentes, auxiliares, entre otros. Y mencionar acá, me detengo y recalco, como les mencionaba en un principio, esto se contextualiza en el marco de acción desde la línea sanitaria que tiene que ver con la promoción de la salud, la prevención, la comunicación del riesgo y la educación para la salud. ¿Por qué sería beneficioso que eventualmente se pudiesen conformar estos grupos en cada uno de los establecimientos educacionales? Que por lo demás les menciono que es una iniciativa voluntaria, ¿ya? No es obligatoria, es voluntaria. Por lo tanto, le quiero transmitir a ustedes cuáles serían los beneficios. El tener este canal de comunicación de este grupo de personas en los establecimientos educacionales en línea directa con un referente en cada CEREMI va a permitir que el establecimiento educacional tenga un rápido acceso a la información sobre la prevención del SARS-CoV-2. ¿Ya? Va a generar también una participación activa
con la comunidad en instancias de generar acciones en materias de educación sanitaria. Se van a conformar estos grupos de personas en agentes oficiales de comunicación de riesgo en cada uno de los establecimientos, ¿ya? Y como son personas que van a representar a los distintos estamentos de la comunidad educativa, se va a dar este plus de que sea un grupo que realmente tenga un conocimiento a cabalidad de la realidad territorial de cada uno de los establecimientos. Por lo tanto, van a poder definir acciones en cada uno de sus terrenos con mayor pertinencia, identificadas como claves por la comunidad educativa, y de esta manera sería más efectivo el que se genere este cambio conductual. Ya podrían ser en ese sentido precursores de cambios conductuales, de modelamiento de conducta dentro de cada uno de los establecimientos educacionales. Más beneficios de contar con este grupo de personas en los establecimientos educacionales, que se generaría esta participación de todos los estamentos de la comunidad educativa en acciones, como les comentaba, de comunicación de riesgo, de promoción, de prevención y educación para la salud, apuntando siempre al aprendizaje y el involucramiento de todos los actores de la comunidad. Se permitiría coordinar acciones que priorice cada uno de los establecimientos educacionales en cuanto a implementar tareas de información y educación sobre los protocolos establecidos con pertinencia, identificando cada uno de los diferentes escenarios, por ejemplo, donde sería más relevante intervenir o generar acciones. También permitiría identificar canales de comunicación sobre información relevante y actualizada de la primera fuente para comunicar las actividades que se han ido realizando, entregando insumos relevantes sobre la percepción del riesgo de la comunidad. De manera resumida, contarles cómo se pensó la implementación de estos grupos. En primera instancia, la Seremía de Salud ya ofició a sus municipios, específicamente al área de educación de cada uno de estos municipios respecto a esta iniciativa, y de esa manera se generó ya un primer acercamiento. Los DAEM de cada uno de los municipios presentaron y difundieron esta iniciativa en sus establecimientos educacionales, y cada establecimiento educacional que manifestó interés de participar se lo informó al DAEM, que tenían ya un grupo de personas conformado. Esta información la recepciona a través del municipio de la Seremía de Salud y genera la convocatoria para dar inicio a la implementación de esta metodología con la primera etapa, con el hito de generar esta capacitación a este grupo conformado, cada establecimiento educacional, para que puedan constituir esta cuadrilla sanitaria, ¿ya? Esta capacitación la realizan distintos agentes, distintas áreas técnicas de la Seremía de Salud. Por mencionar algunas, participan las áreas de salud mental, participan las áreas de promoción de la salud, de epidemiología, de participación ciudadana, ¿ya? Es un trabajo en equipo de distintas áreas de la Seremia. Luego de esta capacitación, entonces ya oficialmente conformada la cuadrilla sanitaria en el colegio, se generan ya la implementación de la iniciativa, en donde se espera que cada una de estas cuadrillas identifique ciertos momentos dentro de la jornada laboral, de la jornada educativa, para que comiencen a generar estas acciones de educación en las temáticas que se han ido relevando, tanto por el sector salud como por el establecimiento educacional. Y a continuación, este grupo de facilitadores de las escuelas generan un registro de sus actividades semanales y lo comparten acá a su referente de las Seremis de Salud, para que de esta manera se pueda generar un monitoreo semanal y tenga la posibilidad la Seremia de Salud de poder priorizar y efectuar un seguimiento activo, determinando cuáles serían los establecimientos educacionales que estarían requiriendo más apoyo para poder implementar esta iniciativa, ¿ya? Y en este punto es muy importante porque para generar un resguardo de la implementación y asegurar un mayor éxito en cuanto a la difusión y la cobertura, es que nos vamos a apoyar también con las Seremis de Educación. Entonces, a grandes rasgos, esa sería la iniciativa de cuadrillas sanitarias en tu escuela, que, como les comentaba, es una iniciativa voluntaria que busca, en resumen,
que ciertos grupos de personas, representantes de los establecimientos de la comunidad educativa, manejen información que pueda ser transmitida a sus pares de la manera más asertiva posible para que con pertinencia se pueda dar esta mayor adherencia a las medidas preventivas, a las medidas sanitarias que permitan mantener bajo control el avance de la pandemia, mitigar en el fondo la propagación del SARS-CoV-2. Quedo conectada y atenta a preguntas. Gracias, Felipe. Muchas gracias, Catalina. Muy importante esa información. Salieron algunas preguntas que te voy a ir haciendo a ti directamente y el resto de las preguntas las vamos a dejar para el final con Rodrigo, que va a responder, que nos va a ayudar a responderlas. Nos preguntan, Catalina, Margarita Arismendi, si es que estas cuadrillas también son para establecimientos particulares. Yo entiendo que esto es para todo tipo de establecimientos, ¿es así? Sí, así es, Felipe. En una primera instancia se está haciendo el canal de comunicación con los establecimientos educacionales que dependen de los municipios, pero con colaboración justamente Mineduc vamos a hacer una convocatoria más ampliada, ya para poder abordar también a colegios particulares. Y de todas maneras, en la medida que se vayan desarrollando estas capacitaciones, en las distintas regiones del país se va a ir generando material educativo a modo de cápsulas audiovisuales que van a quedar a disposición de las distintas plataformas a las que se tienen acceso, tanto de educación como de salud, para que también puedan estar consultando este material todos los interesados. Perfecto, muchas gracias. Con eso mismo nos preguntaban por ahí, nos preguntaban si es que podían contar con la presentación de esta cuadrilla o si esta información va a estar alojada en alguna parte. Me respondía recién que van a difundir material, pero también se va a poder descargar, me imagino, de la página del ministerio. Así es, Felipe. Vamos a dejar a disposición también la guía, la presentación, cualquier material que sea de apoyo para que se pueda generar esta implementación. Perfecto. Y si podría repetir también, porque Patricia Quijada tiene una duda con el tema de la coordinación con los municipios y las cuadrillas, si podría repetir cómo se está dando esa coordinación, porque la idea obviamente esto es voluntario, pero es súper positivo que se haga en la mayor cantidad de lugares posible. Así es. Cada uno de los municipios ha identificado colegios interesados y dentro de estos colegios se ha identificado un coordinador de cuadrilla, un representante de la iniciativa en los establecimientos educacionales. Y estas personas son contactadas por el referente de la iniciativa en la Seremi de Salud, ¿ya? Y de esa manera se genera el canal de comunicación directo entre la Seremi de Salud, por parte del encargado de la iniciativa, y cada uno de los establecimientos educacionales, en específico el encargado o el coordinador de la cuadrilla de cada uno de los establecimientos educacionales. Perfecto, muchas gracias, Catalina. Creo que en general hemos respondido las preguntas particulares a las cuadrillas sanitarias. Nos están haciendo hartas otras preguntas generales, así que te liberamos, entiendo que tienes otros compromisos, así que nos quedamos con Rodrigo respondiendo el resto de las preguntas. Muchas gracias, Catalina. Gracias, hasta luego. Rodrigo, te presento, tú eres parte del equipo del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. Voy a ir haciendo algunas preguntas que están en el chat, pero antes de eso también me gustaría responder algunas que han salido en general que puedo también responder y se hacen alusión a lo que ocurre en jardines y salas cunas, porque hay algunas diferencias que se tomaron en cuanto a los protocolos. Una típica diferencia es la toma de temperatura. En los protocolos de colegio y escuela no se determinó que se haga la toma de temperatura en el mismo establecimiento, pero en el caso de jardines y sala cuna nosotros sí lo incluimos, que se hiciera la toma de temperatura en el establecimiento, y por una razón bastante práctica, que se determinó que, por regla general, los colegios tienen mayor cantidad de alumnos, de estudiantes, que los jardines y sala cuna, por lo tanto es más factible hacerlo en los jardines y sala cuna. Por eso es importante que se comunique y se instruya a los apoderados que realicen el control de temperatura en las mañanas antes de salir del establecimiento. Y otra pregunta que voy a responder yo antes de ir leyendo otras es con respecto al tema del uso de mascarilla en jardines y sala cuna.
Esto también lo hemos difundido harto porque a raíz de una recomendación de la Sociedad Chilena de Pediatría, nosotros el año pasado determinamos que las mascarillas iban a ser obligatorias a partir de los niveles de transición, NT1 y NT2, y en los niveles de sala cuna y niveles medios no iba a ser obligatorio el uso de mascarilla dentro de la sala, lo que no quita que las familias puedan ponerle mascarilla a sus niños en los trayectos hacia el jardín, hacia la sala cuna o de vuelta. Y una última pregunta, casi se me olvida, el tema de los aforos. En sala cuna, al igual que en sala cuna, jardines, al igual que en colegio, los aforos están determinados por cada establecimiento de acuerdo a su espacio físico, tomando en consideración el metro de distancia entre cada niño y niña. Ahora, obviamente, después va a salir la pregunta, en sala cuna y jardín infantil los niños no se sientan en banco. ¿Qué es lo que decimos? Este cálculo es solo para determinar el aforo, y por eso en nuestros protocolos, si ustedes se han fijado, las directoras probablemente de jardín y de sala cuna, decimos que se debe propiciar el metro, porque tenemos súper claro cuál es el contexto de la educación parvularia, que no están sentados en bancos, cuesta más que los niños chicos mantengan un mismo lugar, y por eso se han implementado, o se ha motivado a implementar otras medidas, como se hace en el extranjero de aplicar burbujas de grupos para que no se mezclen entre sí, y una serie otra de recomendaciones. Ya, ahora sí, Rodrigo, te dejo a ti, te voy a hacer algunas preguntas que están haciendo en el chat, si me dan un segundo para ir ordenándome. Primero, preguntan cuál debiese ser el tiempo de respuesta cuando un establecimiento levanta la alerta por caso sospechoso, contacto estrecho o caso confirmado, cuando se activa el protocolo. Hola Felipe, hola a todos y a todas. Bueno, la respuesta que la Seremi de Salud en este caso va a tener debería ser inmediata, ¿ya? Lo importante es que al echar a andar el protocolo, el establecimiento avise, ¿cierto?, a la Seremi de Educación, al referente educacional de la Seremi de Salud que fue difundido, digamos, el teléfono en esta misma presentación. Y lo más importante es que las medidas inmediatas, según el protocolo que acabas de presentar, Felipe, se cumplan. Es decir, ante un alumno o un funcionario o un profesor del establecimiento educacional que comienza a presentar síntomas, es importante que ese caso se aísle de forma inmediata dentro del establecimiento. Y al ser un alumno, por ejemplo, un menor de edad, es importante que haya un espacio en cada colegio donde esa persona pueda esperar mientras se gestiona el traslado fuera del establecimiento. Esto para prevenir, digamos, de que ese caso o ese alumno con síntomas, que aún no sabemos si es caso o no, contagie a sus compañeros, a profesores o a otros funcionarios dentro del establecimiento. Entonces, la respuesta, digamos, la comunicación hacia afuera del establecimiento debería ser lo antes posible, y por mientras eso pasa, esto en paralelo de que el alumno con síntomas, funcionario, profesor con síntomas, también espere en un espacio, digamos, especial para esto, con una buena ventilación, evitando el contacto con otras personas dentro del establecimiento hasta que se gestione su salida de este mismo. Idealmente, si la persona presenta síntomas, la salida hacia un centro asistencial para la atención médica y determinación de síntomas y probablemente, si es que son síntomas compatibles con COVID, la toma de un examen. Perfecto, gracias Rodrigo. Preguntan también, Mireia, por acá, si es que se puede optar en vez de mascarillas por el uso de escudo. Ella lo preguntaba principalmente en caso de jardines, pero ya aclaramos el punto que en jardines no es obligatorio el uso de mascarillas, solo a partir del nivel de transición, que eso es pre-kinder y kinder. Pero también sale la pregunta de si, por ejemplo, el escudo facial reemplaza las mascarillas, sea para niños o adultos. Sí, esto es muy importante, Felipe, que uno que lo preguntan. La respuesta es que no. O sea, dejando afuera, digamos, la aclaración que hiciste para los menores en jardines o en cursos de transición, la escudo facial no reemplaza la mascarilla, ¿sí? La mascarilla es el elemento de protección y lo que determina, según las definiciones que se leyeron acá, digamos, y que las vigentes para determinar contacto estrecho. Por lo tanto, se recomienda y se debe usar la mascarilla en todo momento y no existe, digamos, otro mecanismo u otro instrumento que la reemplace hasta ahora. Perfecto, sí, es súper bueno aclarar ese punto. Mira, por acá Francisco Figueroa nos pregunta si tenemos caso de sospecha esperando el resultado del PCR.
una vez aislados en su hogar, en los que corresponda aislar obviamente, ¿qué va a pasar con el curso? ¿Qué hacer Sí, por mientras se está esperando el resultado? Esa es la pregunta. sí. El caso, bueno, está claro que el caso sospechoso, en este caso la persona que se testeó y está esperando el resultado tiene que estar aislado en su casa. Los test de PCR ahora están demorando a veces 24 o 48 horas en resolverlo. Yo les sugiero, hay que tener un poco de criterio y evaluar caso a caso. Un caso sospechoso, digamos, el protocolo nos dice que hay que aislar a sus contactos estrechos hasta que el resultado dé positivo. Ahora bien, si es un alumno o un curso que ha estado en un contacto muy íntimo con ese caso sospechoso, sería bueno que en la comunicación con el referente educacional de la Seremi de Salud se converse para ver la posibilidad de que ese curso quizás también esté en cuarentena preventiva a la espera del resultado de ese caso. Entonces, para dejarlo más claro, formalmente ante un caso sospechoso el curso no se va a cuarentena. Ahora bien, al conversarlo con la Seremi de Salud, si es un curso especial, es un menor, por ejemplo, de cursos menores donde el contacto entre los niños en el recreo es más difícil que los alumnos más grandes, o hay contacto de trabajo en grupos más cercanos, también podría evaluarse la posibilidad de hacer una cuarentena preventiva de ese curso hasta que se obtenga el resultado de este caso. Perfecto. También creo que sería bueno aclarar, porque muchas preguntas se relacionan con esto, las definiciones mismas y las diferencias entre lo que se entiende por un caso sospechoso, el confirmado y el probable. Sí, estas son definiciones más bien técnicas. Lo más importante que hay que entender, porque entre un caso es que un caso confirmado y un caso probable se manejan de la misma manera. Es decir, un caso probable tiene que cumplir el mismo aislamiento y se cumple el mismo protocolo que un caso confirmado. El caso probable son cuatro definiciones o cuatro situaciones que determinan un caso probable. Las más importantes o las más comunes dentro del establecimiento educacional son aquellos que, por ejemplo, al hacerse un test PCR, el test arroja un resultado indeterminado. En ese caso, esa persona pasa a ser un caso probable y se debe tratar igual que como si fuera un caso confirmado. La otra es por nexo epidemiológico. Esto tiene mucho más detalle y está en el protocolo, digamos, que se difundió. Pero la otra es por nexo epidemiológico, en el cual una persona que a lo mejor fue contacto estrecho de un caso confirmado y empieza y presenta síntomas, también pasa a ser un caso probable. ¿Sí? Hay una definición también de caso probable por imágenes, en caso de que se cuente con una tomografía computarizada de tórax y el médico determina que las imágenes son compatibles con la enfermedad de COVID. Entonces, más que nada, lo importante diferenciar a nivel de colegio es que cualquier caso probable o confirmado, que son casos que va a determinar el médico, ¿cierto? O el laboratorio, una vez que ya se hace el test, se debe tratar de la misma manera, es decir, aislamiento de la persona, del caso probable o confirmado, y cuarentena del curso. Perfecto, gracias Rodrigo. Acá me hacen una pregunta, volviendo al tema de las mascarillas. ¿Qué pasa? Laura Ramos pregunta, ¿qué pasa con las mascarillas transparentes, estas que usan los conductores de los panelistas de televisión? Sí, la definición de caso y de contacto estrecho sobre el uso de mascarilla no especifica qué tipo de mascarilla hay que usar. ¿Sí? Lo importante es usarla correctamente y que esté bien utilizada. Y ahí también me detengo en el tema, por ejemplo, las mascarillas de género, si es que tiene que ser de una capa, doble capa, ¿qué es lo que recomienda el MinSal? Sí, se recomienda que sea de 2 o 3 capas, en el caso de las mascarillas de género. Ya. Siguiendo con las preguntas, entonces, acá Janet Cáceres nos dice, en el caso de una sospecha COVID dentro del establecimiento, ya aislaron a la persona, ¿quién es el que se encarga de trasladar a esa persona al centro asistencial o al FAMMA, al hospital más cercano? Sí, en el caso de un menor de edad, deben ser los apoderados o tutores legales del menor. ¿Sí? Se debe gestionar el traslado de esas personas o la salida de este caso fuera del establecimiento educacional a través de los tutores legales. Claro, porque no tiene el establecimiento la autorización para llevarlo a otro lugar. Exactamente.
Y en el caso de un funcionario o profesor del establecimiento educacional, las gestiones se deben hacer según la condición de esta persona. Si es una condición de salud que es incapacitante para moverse de la persona, se podría pensar en llamar, digamos, al centro asistencial y gestionar una ambulancia, o bien si la persona presenta síntomas que le permiten movilizarse, podría, digamos, ir por su cuenta, digamos, a un centro asistencial. ¿Sí? Lo importante es salir del mantenerse aislado en el establecimiento mientras se gestiona el transporte, con las medidas de preventivas, con elementos de protección como mascarilla, idealmente guantes y con los elementos de protección que se cuenten en el establecimiento. Y para la salida y el transporte de este caso también, que salga con todas las medidas, manteniendo el distanciamiento físico también, que es súper importante. Perfecto. Mira, por acá también nos pregunta Sara, ¿por quién pasa finalmente la definición de que estamos frente a un contacto estrecho, sospechoso o confirmado? Porque nosotros los protocolos tenemos que se entiende por cada uno, cómo activar el protocolo, pero entiendo que es en última instancia la autoridad sanitaria la que hace la definición, ¿cierto? Efectivamente, es la Seremia de Salud la que realiza una investigación epidemiológica ante cada caso de COVID que haya para determinar quiénes efectivamente fueron contactos estrechos o no. Se recomienda que ante esta llamada o esta investigación que haga la Seremia, igual el colegio pueda tener la lista, por ejemplo, del curso o de los profesores que tuvieron contacto con este alumno durante el último tiempo, para que la Seremi, digamos, sea más fácil la investigación de saber qué personas tuvieron contacto con él y determinar finalmente cuáles fueron o no los contactos estrechos. Ahora, a nivel de protocolo de colegio, el protocolo que has presentado muy bien, digamos, en el caso de un alumno que presenta síntomas en un colegio y termina siendo un caso confirmado o probable, el curso completo de ese alumno se considera como contacto estrecho y debe guardar cuarentena. Además del curso completo, hay que identificar, y eso lo va a hacer la Seremia de Salud, si es que hay algún profesor o algún otro compañero de otro nivel, de otro curso, que también cumpla con la definición de contacto estrecho dentro del establecimiento. Gracias, Rodrigo. Eso que tú dices es súper importante que se tenga conocimiento, porque así estamos diciendo básicamente que no cualquier persona es contacto estrecho. Hemos tratado de decir que hay definiciones claras de lo que se entiende por contacto estrecho, y esto va en pos de calmar un poco a la comunidad educativa, dar tranquilidad de que están las definiciones, y una vez que se toman estas definiciones, se empieza a cerrar ya sea cursos o niveles completos, o en última instancia, dependiendo de la cantidad de casos y de la definición de la autoridad sanitaria, el cierre del establecimiento. Esto es importante y lo reiteramos harto, porque así vamos a poder conjugar lo que es la protección de la salud de la comunidad educativa entera, y también el derecho de los niños a continuar con su proceso educativo, porque vamos a poder evitar cierres de cursos o establecimientos que no debiesen haber sucedido en un principio de acuerdo a los protocolos. Eso es súper importante tenerlo en consideración. Voy a seguir leyendo las preguntas. Denme un segundo, por acá estoy revisando. Han consultado por el anexo que yo les mostré, el anexo de los síntomas. Ese anexo es solo para que ustedes puedan tener como comunidad educativa un seguimiento interno. Es una pauta de cotejo que a ustedes les va a permitir hacer una identificación rápida y efectiva de los posibles síntomas, y no es que tengan que hacerla a la entrada del establecimiento a todos los niños que van entrando todos los días. Es solo algo informativo, orientativo para el equipo docente. Mira, Rodrigo, acá Daniela nos pregunta, el protocolo no contempla medidas de reacción frente a sospechas sin contacto estrecho. Por ejemplo, dice un estudiante cuyo padre tuvo un contacto cercano con un colega confirmado. Esto es lo que estábamos hablando. Acá las definiciones son claras, y es precisamente para evitar la sobrereacción en algunos casos. No sé si entendió más o menos el ejemplo o no. Es como estar haciendo suposiciones. Claro. No, la verdad es que hay que dejar las suposiciones afuera, y el protocolo, lo que hay es importante identificar dentro del establecimiento educacional es las personas que tienen que aislarse o hacer cuarentena.
En el caso, hay dos casos distintos ahí que escuché de lo que leíste. A ver si voy a explicar los dos. Uno son casos sospechosos, que son casos cuando un alumno o un funcionario presenta síntomas dentro del establecimiento. Y en ese caso, como dijimos hace unos minutos, habría que aislarlo dentro del establecimiento y gestionar su salida de para que acuda a un centro asistencial. Y hay otro caso que es cuando el alumno o el funcionario del establecimiento educacional es contacto estrecho de otra persona. Por ejemplo, puede ser que de repente el establecimiento educacional se dé cuenta de que un alumno, el padre de un alumno o la madre de un alumno o un adulto o una persona con que el alumno vive es positivo, eso transforma al alumno o al funcionario en un contacto estrecho de ese caso. Y los contactos estrechos también deben guardar cuarentena. Por lo tanto, cuando se pesquisa a un alumno o a un funcionario dentro del establecimiento que es contacto estrecho de algún familiar o de alguien fuera del establecimiento, se debe también echar a andar el protocolo de a esa persona se debe cuarentenar, digamos, en su casa por los días que aparecen ahí en el protocolo. No sé si respondí Perfecto. a la pregunta. Sí, yo creo que sí. Mira, también para aclarar, porque de repente, como han salido varios documentos y también lo explicaba Catalina hace un tiempo, estas definiciones van cambiando, lo mismo de los días de cuarentena. Es cierto que antes la cuarentena era 14 días, ahora estamos en 11 días, ¿eso es así? Sí. Perfecto. Por eso también les recomiendo tratar de ir revisando la página del Ministerio de Educación, sigamosaprendiendo.mineduc.cl y la página del MinSal correspondiente para ver las últimas definiciones, porque el año pasado se tenía 14 días y después se fue modificando a 11 los días de cuarentena. Y Rodrigo también nos van preguntando temas más prácticos. Si un docente, Pamela nos dice, si un docente es detectado con contacto estrecho, tiene que hacer cuarentena y, por ejemplo, yo voy a complementar, si ese sale positivo. La gestión de la licencia médica, eso se hace automático, entiendo hoy en día, ¿o no? Sí, efectivamente, se hace automático. Una Ya, o persona sea, que pasa de ser contacto estrecho a un caso posteriormente, el mismo médico, digamos, que lo atendió y que le hizo la orden del examen o el laboratorio o centro médico donde se atendió para hacer el examen y lo diagnosticó como un caso confirmado probable, le gestiona la nueva licencia. perfecto, muchas gracias. Ahora, otra pregunta que se hace y suele salir, no solo en este punto, es qué pasa con el caso que está el niño que tiene temperatura 37,6, 37,5, porque las definiciones siempre hablan de 37,8, ya es fiebre. ¿Qué hacemos ahí? Sí, ahí estamos, digamos, en el límite de la definición, ¿sí? Las definiciones, lamentablemente, hay que acotarla y hay que tirarse a la piscina con un número siempre para las fechas, digamos, para zanjar bien los síntomas. 37.8 es lo que dice la definición. Ahora, un alumno que presente 37.7, se haya sentido mal, durmió mal, o ha tenido contacto estrecho con otra persona, claramente a esa persona habría que aislarla y se recomienda testear. Una persona que tenga solo 37,7 se recomienda de todas maneras que se le haga un monitoreo de cómo se va sintiendo y cómo va haciendo la temperatura a lo largo del día. Quizás en una postura más conservadora sería bueno que ese alumno quizás no ingrese al establecimiento educacional durante ese día mientras se monitorean los síntomas o la fiebre. Si fuera por definición, él no está dentro de los casos sospechosos, quiero ser bien claro en eso, pero sí, si existe la posibilidad de estar monitoreando a esa persona o existe la posibilidad de que asista a un centro médico para descartar otros síntomas o cómo se esté sintiendo, sería recomendable. Buenísimo, gracias Rodrigo. Preguntan por acá desde la sala cuna de Jardín Infantil Pulgarcito, así que me voy a hacer cargo yo. También, si es que es necesario realizar el PCR al personal de trabajo, hoy en día para poder funcionar como establecimiento educacional, ya sea jardín o un colegio, no es necesario hacer el PCR antes de funcionar. El PCR se está tomando en determinadas circunstancias, de acuerdo a las definiciones del MinSal, para confirmar o desacreditar posibles contagios.
Y también preguntan, Natalia, que hay, si que cambia el aforo en fase 2. Esa, Rodrigo, también la voy a responder yo. En materia educacional, no hay aforos distintos por las distintas fases del plan paso a paso. El aforo va a estar determinado de acuerdo a la infraestructura y el espacio de cada jardín, de cada colegio, como les decía en un principio, de acuerdo a la separación de 1 metro de distancia, ¿ya? Para que también se tenga en consideración eso. Y lo único que cambia, ya sea en el plan paso a paso, es que los colegios, los jardines, la sala cuna, las escuelas pueden funcionar a partir de la fase 2 del plan paso a paso. Es decir, solo no pueden funcionar cuando hay cuarentena en fase 1. Sigo con las preguntas, Rodrigo. Marjorie González dice, si alguien empezó la cuarentena y le avisan que su PCR salió negativo, ¿puede volver de inmediato? No, la verdad es que no. Acá hay dos casos distintos. Cuando alguien ya es probable, por ejemplo, ya está catalogado como probable o ya está catalogado como caso confirmado, debe hacer su aislamiento de 11 días. Si esa persona durante esos 11 días se realiza otro examen que ahora le sale negativo, eso no lo exime de terminar su aislamiento de 11 días. Lo mismo pasa con los contactos estrechos. Hay contactos estrechos que se tienen que ir a cuarentena por 11 días y esa persona decide hacerse un examen durante ese periodo de 11 días y ese examen le sale negativo, eso no lo eximen de terminar su cuarentena de los 11 días. No sé si esto es importante, generar esta confusión, porque un contacto estrecho es alguien que tuvo contacto con alguien positivo, ¿sí? Y esas personas deben guardar cuarentena por 11 días. No hay nada que se pueda hacer durante esos 11 días, no hay examen que diga, aunque salga negativo, que lo exima de cumplir esos 11 días de cuarentena. Perfecto. Y otra pregunta que estaban haciendo hace un rato, en el caso de que el PCR sale positivo, ahí es la misma autoridad sanitaria, bueno, obviamente, dependiendo de dónde uno se haga el examen, te va a llegar el examen, ya sea por correo o de alguna manera, es la autoridad sanitaria la que se debiese encargar de hacer esa notificación también y de controlar que en caso de que sea un caso positivo, se cumpla con la cuarentena. Sí, claro. Sí, claro. Un tema conceptual en general, hoy día los aislamiento y cuarentena son de 11 días, pero aislamiento se le llama al aislamiento que tiene que hacer un caso confirmado o probable, y cuarentena es para los contactos estrechos, que no son confirmados y probables todavía. ¿Sí? En este caso, y con las definiciones que estamos, tanto el aislamiento de los casos confirmados y probables como la cuarentena de los contactos estrechos son de 11 días. Perfecto. Y otra pregunta, ¿cada cuánto tiempo los niños que sí están usando mascarilla y también los docentes deben hacer cambio de ella? Porque igual se habla de, yo sé que puede depender de la mascarilla, pero ¿cada cuánto tiempo es recomendado hacer el cambio? Se recomienda hacer el cambio cada 4 horas, ¿sí? Ahora, si hace mucho calor o uno ha estado haciendo actividad física leve o moderada o siente que ha hablado mucho y la mascarilla está humedecida antes de las 4 horas, se aconseja cambiarla también apenas la mascarilla esté humedecida o bien cada 4 horas. Es el ideal. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. Ya siendo las 11 de la mañana, con más de 800 conectados, Rodrigo, así que tuvimos buena audiencia y resolvimos hartas dudas. Vamos a dar por finalizado esta conferencia, se van a ir dando a conocer mayor información durante los días. También los invito a que puedan seguir informándose en la página web sigamosaprendiendo.mineduc.cl y las redes sociales del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, y transmitirles la calma, la confianza de que estos protocolos están trabajados en conjunto con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, con evidencia científica, de acuerdo a definiciones claras de métodos de actuación, que lo que van a permitir es que durante este año 2021 y mientras dure la pandemia, nuestros niños y nuestras niñas pueden seguir recibiendo su educación de la manera más normal posible y conjugar también la protección al derecho de la salud de la comunidad educativa. Vamos a seguir con cuarentenas, con avances, con retrocesos de fase, pero es importante que podamos mantener lo más posible
la asistencia de los niños a clases presenciales, que sabemos que es irreemplazable, y para eso tenemos protocolos que, aplicándose de manera correcta, funcionan y previenen mayores contagios y brotes. Así que le damos las gracias a Rodrigo, a Catalina que nos acompañaron, y a todos también, a los más de 800 conectados que pudieron informarse, y los invitamos también a estar conectados en próximas instancias. Muchas gracias y que tengan buena semana. Chao, muchas gracias Felipe por la oportunidad de participar acá. Chao Rodrigo, que estés bien. Que esté bien, saludos.